Bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras escrituras al libro de Éxodo en el capítulo 16. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 4. Dios se revela en el desierto. Es el título de nuestro mensaje de hoy. Dios se revela en el desierto. Éxodo 16, desde el verso 1 hasta el verso 4. Dice, hermanos, en la escritura: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Pueden sentarse, hermanos. Jehová había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Lo había sacado con mano fuerte y brazo extendido, lo cual indica que aquella libertad la había conseguido directamente Dios para su pueblo. Las plagas, que habían sido el preámbulo de aquella gran gesta libertaria, fue la expresión del poder de su Dios, del poder del Dios de Israel, que manifestaba el dominio, la autoridad y la soberanía que tenía sobre todos los elementos de la tierra. Dios los sacó, sin embargo, para meterlos en aquel desierto de Sin. Y esto nos plantea una pregunta a nosotros: ¿para qué hacerlos libres para luego meterlos a este desierto terrible? ¿Para qué hacer eso? Era necesario porque el desierto sería la escuela en donde aquel pueblo escogido aprendería a reconocer a Jehová como el Dios que cuidaba de ellos. La primera cosa por la cual el desierto era necesaria para el pueblo de Israel es porque ahí se iba a revelar Jehová como el Dios que cuida de su pueblo en todo momento. El pueblo tenía que entender esto. El pueblo tenía que conocer que su Dios tenía cuidado de ellos. Parte de ese cuidado consistía en prepararlos a través del caminar en el desierto, para que desarrollaran las habilidades, las actitudes, la voluntad, el ánimo necesario para conquistar la tierra que les había sido prometida. Pero más que todo eso, lo que el pueblo necesitaba era conocer a su Dios. Ellos ya lo conocían como aquel Dios poderoso, aquel Dios que había enviado las plagas, aquel Dios que les había guardado del efecto de las plagas, aquel Dios que todo lo podía. Ahora tenían que conocerle en otros aspectos que eran también muy importantes. ¿Cómo quería Dios que lo conociera su pueblo? ¿Qué atributos de su persona quería que el pueblo descubriera en él? En primer lugar, hermanos, Dios quería que el pueblo conociera que Jehová es un Dios fiel. Obviamente, hermanos, no lo sabían. Y si lo sabían, muy pronto se les había olvidado, porque si no, no se hubieran quejado de aquella manera tan terrible. Dios los había guardado del efecto de las plagas. Dios les había protegido mientras las distintas plagas abatían la nación egipcia. Su pueblo era guardado de aquel efecto terrible. Su pueblo era guardado de los daños
que aquellas plagas estaban haciendo en Egipto. Había abierto el mar para que cruzaran en seco, guardándolos de la persecución de los ejércitos de Faraón. Y cuando aquellos ejércitos quisieron cruzar al igual que ellos, Dios los anegó con las aguas e impidió que fueran alcanzados por aquellos ejércitos terribles. Sin embargo, hermanos, todo esto nos indica que ellos ya deberían saber que Dios tenía cuidado de ellos, pero no sabían que Él era fiel. Lo que queremos decir, hermanos, es que ellos habían percibido el cuidado de Dios, pero tenían que entender que ese cuidado de Dios iba a ser siempre para con ellos. No solo en aquella ocasión, no solo en aquellos momentos terribles, sino todos los días de su vida, Jehová iba a estar cuidando de su pueblo. Esto es lo que ellos no sabían. Porque si lo hubieran sabido, hermanos, pues no se hubieran quejado de aquella manera tan amarga como se quejaron en contra de Jehová. Tan ingratos fueron los comentarios de este pueblo, ustedes lo leyeron ahí en la Escritura, que llegaron a decir que eran mejores sus días en Egipto, porque allá comían en abundancia, aunque eran esclavos, aunque eran humillados, aunque eran vistos como animales de carga, aunque eran despreciados por los egipcios, pero ellos decían, era mejor allá, donde nos sentábamos a la mesa y nos saciábamos de pan y comíamos tantas cosas deliciosas, que estar en libertad para venir a morirnos de hambre. Obviamente, hermanos, esto demuestra que este pueblo todavía no conocía a Dios como un Dios fiel. Sin embargo, hermanos, Dios les demuestra que Él va a ser un Dios fiel. Y le habla a Moisés y le dice, dile al pueblo que a partir de hoy el maná va a comenzar a caer del cielo para ellos. Cada uno va a salir a recoger la porción que le corresponde cada día. Iba a hacer esto por dos razones: para mostrarles que era fiel y para probarlos, a ver si habían entendido un segundo aspecto que Dios quería que conocieran de Él. Dios no puede ser burlado. Porque muchos de ellos, si ustedes siguen leyendo el pasaje, no cumplieron esta orden y recogieron para varios días, solamente para ver que el maná creaba gusanos. Es decir, muchos dijeron, recojamos para 3 días y mañana no nos tenemos que levantar temprano. Porque el maná caía temprano, porque dice que caía con el rocío en el amanecer. Entonces algunos dijeron, no, recojamos para toda la semana y no tenemos que madrugar más. Recogieron. Dios les había dicho, cada día saldrán a recoger su porción. Pero algunos vivos dijeron, no, recojamos para toda la semana y ya no nos levantamos temprano. ¿Y qué sucedió? Crió gusanos. Su esfuerzo había sido inútil, de nada les había servido, porque Dios no puede ser burlado. Si Dios les había dado una indicación clara de cómo debían hacerlo, ellos tenían que cumplir. Esto tenía que aprenderlo el pueblo, y el desierto iba a ser la oportunidad para que Dios les revelara esta faceta de su carácter, les revelara este atributo de su persona, la de ser un Dios del que nadie puede burlarse. Debían descubrir además que la gracia de Dios, hermanos, era para con ellos. Desde entonces la gracia de Dios ya comenzaba a manifestarse. ¿En qué sentido? Nadie tenía que pagar por el maná. Nadie tenía que pagar un precio por el maná. Simplemente tenían que levantarse a recogerlo y era de ellos. No tenían que comprarlo, no tenían que pagarlo, no tenían que comprometerse a ningún tipo de compromiso. Simplemente levantarse, recogerlo y comerlo. La gracia de Dios también se iba a revelar en el desierto.
En aquel desierto terrible, el pueblo iba a tener oportunidad de conocer mejor quién era su Dios. ¿Por qué, hermanos, esto es importante para nosotros? Porque para nosotros también los días difíciles hacen que se nos olvide que nuestro Dios es fiel. Nosotros también, hermanos, hemos sido liberados de nuestro propio Egipto. Y muchas veces, una vez que somos libres, cantamos felices, gozosos, porque Cristo nos ha hecho libres. Nos alegramos, adoramos a Dios porque nos ha libertado. Pero de repente, después, mientras estamos cantando, estamos entrando en el desierto. De vez en cuando nos toca pasar un tiempo árido, un tiempo difícil, un tiempo de prueba, un tiempo de dificultad. Y desafortunadamente muchos de nosotros nos desanimamos cuando llegan esos días, cuando llegan esos problemas, cuando llegan esas dificultades. ¿Por qué nos desanimamos? A veces injustamente nos acusamos a nosotros mismos y creemos que nos hemos desanimado porque somos malos cristianos o porque andamos mal. Pudiera ser. Pero también puede ser, hermanos, que nos desanimamos porque todavía no conocemos a nuestro Dios. Nos desanimamos, hermanos, porque todavía no hemos descubierto, no hemos reconocido que nuestro Dios es fiel. Todavía no hemos comprendido que la fidelidad de Dios es todos los días de nuestra vida, Dios será fiel. Todos los días de nuestra vida Dios estará con nosotros. Y si Él nos sacó de Egipto, Él nos va a sacar del desierto. Pero tenemos que conocerlo. ¿Y a dónde conocemos la fidelidad de Dios? En el desierto. En medio de las dificultades conocemos la fidelidad de Dios. Desafortunadamente así es. Yo soy el primero, hermanos, en desear que hubiera otro método para conocer la fidelidad de Dios, que no fuera necesario pasar por pruebas y dificultades para conocer la fidelidad de Dios. Yo quisiera que conociéramos la fidelidad de Dios mientras somos felices y estamos contentos. Pero lo cierto es que la fidelidad de Dios se descubre cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, cuando estamos enfrentando angustias. Es entonces que descubrimos que Dios no nos ha abandonado ni nos abandonará jamás, que Él está luchando por nosotros, está a nuestro lado, y si caminamos por el desierto, Él va delante de nosotros, guiándonos hacia la salida, hacia la victoria ante todas nuestras dificultades. Allí, en ese desierto, se desarrollan las habilidades, destrezas, se ponen en acción los dones que Dios nos ha dado para que vayamos y conquistemos la tierra de la promesa. Conquistar, hermanos, significa ganar algo con esfuerzo, con sacrificio, venciendo obstáculos. No conocemos a veces bien al Señor y por eso nos desanimamos. No conocemos bien el plan de Dios para nuestra vida y por eso nos desanimamos. Nosotros también tenemos grandes promesas de Dios, de llevarnos a una tierra donde fluye la leche y la miel, pero esa tierra hay que conquistarla. Por esa tierra hay que luchar, por esa tierra hay que esforzarse, y nosotros hemos entendido mal estos aspectos y creemos que vamos a llegar a esa tierra y la vamos a tomar sin ningún esfuerzo. Eso ya no sería conquista. La tierra se conquista, las bendiciones de Dios se conquistan luchando por ellas, se conquistan esforzándonos por ellas, se conquistan, hermanos, venciendo obstáculos que encontramos en el camino. Pero la gran diferencia es que estos obstáculos no los vamos a vencer solo en nuestras fuerzas, sino en nuestras fuerzas sumadas a las de Cristo, nuestro Señor y Salvador, que es el que nos va a dar la victoria. Amén. Por eso es importante conocer al Señor. Cuando se conoce a Dios, no hay razón para desanimarnos en medio de las dificultades.
Cuando conocemos a Dios y entendemos que Él es fiel, no hay razón para desanimarnos cuando entramos en el desierto. Todo lo contrario, cuando las dificultades se presentan, es el momento de afirmar: si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él nos trajo al desierto, Él nos va a sacar victoriosos de este desierto y nos va a llevar a la tierra de promisión. En segundo lugar, hermanos, Dios quería que el pueblo supiera que Dios sabe lo que ellos necesitan. El pueblo, hermanos, un año más tarde se vuelve a quejar en contra de Dios. En esta ocasión reclaman de una manera más grosera, más ofensiva, más irreverente en contra de Dios. En esta ocasión reclaman estar cansados del maná. Estamos hartos de ese pan tan liviano, dice el pueblo. Ya no queremos comer todos los días lo mismo. Y de repente, hermanos, el pueblo se llena de un clamor en el cual expresa un deseo vehemente de querer comer carne. Su clamor se torna profano, hermanos. En el libro de Números, en el capítulo 11, se registran estas palabras del pueblo en las que debemos poner atención. Dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Hay dos expresiones en las que tenemos que poner atención en este versículo. Primero, dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos. Cuando ellos salieron de Egipto, hermanos, no salieron solo los hebreos, salieron también gentiles que seguramente estaban también esclavos en Egipto y aprovecharon aquel acto libertador de Jehová y dijeron: nosotros también nos vamos. Y muchos de esos gentiles salieron con los hebreos. Y por eso en este versículo dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo de comer carne. Fíjense qué interesante es esto. ¿Saben por qué es interesante? Porque este reclamo en contra de Dios fue motivado por los extranjeros y no por el pueblo mismo. Es decir, gentiles que estaban entre ellos se comenzaron a quejar de que siempre comían maná y comenzaron a decir: nosotros queremos comer carne. Y el pueblo se dejó influir, y el pueblo se dejó dominar, y el pueblo se dejó llevar por este deseo de los gentiles y comenzaron a blasfemar en contra de Jehová. ¿Por qué decimos que este clamor es una blasfemia? Porque dicen ellos: ¿quién nos diera a comer carne? Con esto quieren decir: sea Jehová o sea el diablo, pero que nos den a comer carne. Sea quien sea, fíjense bien en esas palabras. ¿Quién nos diera? No dicen que Jehová nos dé, no, el que sea que nos dé. El que sea que venga y nos ofrezca carne, nosotros la comemos. Y vamos a agradecer que nos den de comer carne. Fue, hermanos, una actitud verdaderamente blasfema en el sentido de que estaban despreciando totalmente la persona de Jehová. Los hebreos se dejaron influir por los gentiles y llegaron a este extremo. Dios, hermanos, comienza otra vez a revelarse y les dice: van a conocer de mí que ustedes no pueden blasfemar de mi nombre sin enfrentar las consecuencias. ¿Y qué fue lo que pasó? Ustedes lo pueden leer ahí en Números 11, en el verso 18. Dios les dijo: está bien, como ustedes han venido llorando a mí, les voy a dar a comer carne. Y no se las voy a dar un día, ni 2 días, ni una semana, un mes entero van a comer carne. Y van a comer tanto que se les va a salir por las narices.
A veces uno piensa que estas palabras quieren decir, van a comer hasta que se sacien. ¿Saben qué es lo que quería decir? Se van a enfermar de tanto hartarse de carne. Y muchos murieron por causa de comer carne. Fue algo terrible, hermanos, lo que ahí pasó. Ustedes lo pueden seguir leyendo en ese capítulo 11. Muchos se enfermaron y otros murieron de tanto comer carne, de querer saciar aquel instinto fundamental que despertaron los gentiles en ellos de querer comer carne. Muchos murieron. El Señor, hermanos, les estaba demostrando que nadie puede blasfemar el nombre de Jehová sin enfrentar sus consecuencias. Dios le estaba enseñando al pueblo que no puede dejarse gobernar por las costumbres, las preferencias o las modas de los gentiles, que ellos son el pueblo de Dios y deben creer a su Dios y deben vivir conforme Dios les ha indicado, porque son el pueblo de Jehová. Para nosotros, ¿por qué es importante esto? Porque Dios sabe de qué tenemos necesidad. Fíjense que el problema de la carne, hermanos, no es que Dios les mandara un juicio y dijera, vaya, coman y muéranse. Lo que pasa, hermanos, es que en aquellas condiciones tan hostiles del desierto, comer carne no era una dieta adecuada. Millones de personas caminando en el desierto, hermanos, vivían en condiciones muy complejas. Por lo tanto, una comida de carne era una comida que no se podía digerir. No era el ambiente adecuado para hacer carne asada. No era el ambiente adecuado para darse aquellas comilonas. Era un medio terrible, inhóspito, enfermizo. Lo que necesitaban era el maná. El maná era un alimento nutritivo. El maná era un alimento que los mantenía satisfechos y bien nutridos. Era lo que ellos necesitaban para caminar y no perder su fortaleza en el caminar por el desierto. Dios sabía de qué tenían necesidad, pero ellos quisieron imponerle su voluntad a Dios, influidos por los gentiles, y fracasaron. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Nosotros hoy somos el pueblo de Dios y debemos tener cuidado de no permitir que los gentiles nos impongan su voluntad. Debemos tener cuidado de no dejarnos llevar por las modas de los gentiles, por los hábitos de los gentiles, por los deseos de los gentiles. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y con esto no estamos diciendo que los gentiles, los pecadores, sean lo peor de lo peor. Nosotros también somos pecadores, pero nosotros conocemos a Dios. El pueblo de Israel, hermanos, no podía permitirse ese error porque conocía a Jehová, porque había visto a Jehová obrando en su vida. Se esperaba que ellos fueran un pueblo que, conociendo a su Dios, no cayeran en una situación tan insignificante. Gozando de los cuidados de Dios, no deberían vender su primogenitura por un plato de lentejas. Deberían apreciar el favor que recibían de Jehová, de cuidarlos, de tener cuidado de ellos constantemente y no dejarse llevar por lo que otros pensaban. Los gentiles les impusieron aquel deseo. Ellos lo aceptaron y fracasaron. A la iglesia de Cristo este pasaje le dice hoy en día: cuídense de que el mundo les imponga su voluntad. Cuídense de que el mundo sea el que decida lo que van a comer o lo que van a beber. Cuídense de que el mundo les diga lo que deben hacer o cómo deben de vivir. La regla de vida del cristiano se encuentra en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la voluntad perfecta para la vida del cristiano y Dios sabe de qué tenemos necesidad
antes de que se lo pidamos. Esto lo enseñó Jesús estando en la tierra. En los evangelios leemos una situación en la cual el Señor les enseña a los discípulos acerca de la oración. Y les dice, cuando oren, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrerío serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Él sabe de lo que tenemos necesidad. Nos toca a nosotros cuidarnos de que las multitudes nos vayan imponiendo su manera de vivir, nos vayan imponiendo su manera de ser, nos vayan imponiendo la manera de pensar acerca de Dios. No podemos permitirnos ser como ellos, porque nosotros conocemos a Dios. No podemos permitirnos caer en esas conductas tan elementales, porque nosotros conocemos a Dios, sabemos de su fidelidad, hemos experimentado sus cuidados y sabemos que Él quiere lo mejor para nosotros. Aquellos extranjeros, hermanos, no miraron, fíjense bien que aquellos extranjeros no miraron hacia adelante en el plan de Dios, miraron hacia atrás y dijeron, ¿por qué no volvemos mejor allá? Allá donde nos saciábamos de pan, allá donde comíamos todo lo que nosotros queríamos. Es decir, hermanos, ellos no miraron hacia adelante, miraron hacia atrás, hacia el Egipto que habían dejado atrás. Este es el peor error que el pueblo de Dios puede cometer. Para el cristiano, su vida está hacia adelante, no hacia atrás. Atrás dejamos nuestro Egipto, hemos sido libres y no vamos a volver. Nosotros debemos mirar hacia el futuro, no hacia el pasado. El pasado, la única virtud que tiene es enseñarnos a no cometer los mismos errores que antes cometimos. Pero después de eso no debe tener más influencia en nuestra vida. El creyente debe mirar hacia adelante, porque Cristo va delante de nosotros, porque Él es quien nos guía en este camino. Nuestra visión está en el futuro, no está atrás de nosotros. Recordémonos de lo que pasó en la destrucción de Sodoma, como los ángeles le dijeron a la esposa de Lot, no mires hacia atrás, porque tu vida está enfocada ahora hacia adelante, hacia el futuro y no hacia atrás. El pueblo de Dios hoy en día debe cuidarse, hermanos, de no mirar tanto hacia atrás, de no volver a extrañar aquellas cosas que dejamos atrás. Porque esto que está pasando aquí en el libro de Números es justamente eso. Ellos comenzaron a extrañar lo que comían y bebían allá en aquella condición de esclavitud. Qué peligroso es para el creyente que de repente comience a sentir nostalgia por todo aquello que dejó atrás, por toda aquella vida de pecado y de perversión que dejó atrás, y comience a sentir apetito por aquellas cosas que dejó atrás. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es clamar a nuestro Dios, presentarle nuestro clamor, y Él sabrá satisfacer los anhelos de nuestras almas. Pero tenemos que confiar en Él, tenemos que mirar hacia adelante, porque la vida del creyente está en el futuro y no en el pasado. No debemos mirar atrás, ni extrañar lo que dejamos atrás, sino anhelar lo que está por delante, las grandes bendiciones que Cristo tiene para nuestra vida, si somos fieles a su nombre y seguimos sus instrucciones que están contenidas en su palabra. Conozcamos a nuestro Dios, sepamos quién es Él, conozcámoslo bien, reconozcamos cuáles son sus características personales y entonces estaremos en condiciones de seguir a nuestro Dios en medio de cualquier dificultad
y seremos más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos a orar.